tal? Buenas tardes, me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes aquí en un programa más de En Contraste. Pero déjenme decirles que no es un programa más, es un programa muy especial porque estamos cumpliendo el día de hoy un año al aire. Pareciera mentira, pero más de 50 personas, 52 semanas que hemos estado ininterrumpidamente, bueno, sí, interrumpidamente en algunas ocasiones, 2 o 3 por ahí de fuerza mayor, pero que hemos estado al frente, ya sea Gabriel, Alejandro, su servidor, y siempre pues enriqueciendo este espacio con cuestiones interesantes para todos los que participamos. Y hoy aquí, pues yo había invitado a Arturo, que es mi padrino, él es mi padrino, me cargó de pequeño, pero ahora pues no creo que va a ser madrina, porque Nancy y Gonz aquí nos invitaron unos buenos pingüinos, ¿no? Para celebrar. Muchas gracias, Nancy, muchas gracias, Gonz. Y bueno, pues Arturo, ¿tú qué vas a hacer? No. Padrino, una, dos, que se me olvida. 1, 2, 3. Luego lo repartimos, gracias. Y bien, pues un gusto nuevamente tenerlos con ustedes en este último martes del mes de agosto, en que además de cumplir este año, bueno, pues seguimos con temas sin duda alguna muy interesantes. Invito yo a que ustedes, por favor, bueno, pues se conecten, que nos den también por ahí para réplica, para que puedan escucharlo más gente. Nosotros vivimos de esto, entre más gente, bueno, pueda escucharnos. Tenemos oportunidad de ir generando opiniones, haciendo más rico esta serie de temas que se tienen aquí con mucha versatilidad. En ese sentido, ya saben, nos pueden seguir a través de internet por www.transistorradio.com.mx o bien a través de Facebook Live, esto es En Contraste, estación de radio, o Transistor Radio, también en estación de radio. Ahí estamos a sus órdenes, pueden también hablar por teléfono si quieren comunicarse algo, ya saben, a través de las redes, si quieren preguntar sobre un tema muy interesante que vamos a estar viendo en estos próximos minutos, que fue precisamente la semana pasada, el regreso a clases. Y no es la idea de entrar exclusivamente en el regreso a clases, sino más que nada, el día de hoy invitamos pues, a un experto en temas de educación en general, donde la idea es de alguna manera revisar lo que ha estado pasando con la reforma educativa que se hizo en la actual administración, que está por concluir, y sirve, no sirvió, es funcional, porque precisamente esta semana pues empezaron los foros de consulta por parte de Esteban Moctezuma, que será el secretario de Educación en el próximo sexenio con Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues la idea es, pues prácticamente en palabras de él, derrumbar la reforma, hacer un nuevo planteamiento, y bueno, pues están haciendo una serie de foros y cosas que iremos comentando. Y para esto pues tengo el placer de tener el día de hoy como invitado a mi buen amigo Arturo Ramírez Escorcia. Arturo, bueno, pues él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también la maestría, tu maestría es en Flaxo, ¿verdad? En Políticas Públicas. Actualmente está ya también por terminar su doctorado, también en Ciencias Políticas. Y bueno, uno de los temas en los que se está especializando ahí es en educación superior. Lo único que ahora pues no lo vamos a llevar tanto a educación superior, sino al sistema educativo en general en nuestro país. Y sobre todo déjenme compartirles, porque Arturo tiene 2 maravillosas hijas que se han distinguido siempre en la escuela, han inclusive estado becadas en planteles de TV Azteca como niñas, digamos, sobresalientes, tanto por docencia como por algunas habilidades y situaciones que él ya nos platicará. Pero antes, bueno, Arturo, quisiera que brevemente pues hicieras tú una presentación y sobre todo lo que has estado vinculado con temas de educación. Gracias, Miguel. Tengo que hablar más fuerte, me dicen ustedes. Bueno, pues ya lo dijo Miguel Ángel. Ahorita estoy terminando lo que es el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales y en temas de educación superior, pero vamos a hablar hoy sobre educación básica, que es la parte que les interesa. Por el perfil que me dices del curso, del programa, entiendo que va más a público abierto, entonces vamos a tratar de no ser técnicos y platicar más sobre
lo que está aconteciendo hoy día. Y el tema principal entonces es la reforma educativa. El sistema educativo mexicano, y ya transversalmente la reforma. Bueno, si empezamos a hablar sobre el sistema educativo mexicano, pues podemos hablar de qué estamos bien, estamos mal, dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados? Sería la pregunta, yo creo, ¿no? Okay. ¿Qué esperamos de él, no? Y yo creo que esta parte, pues sí es muy amplia, es muy polémica, porque pues es un sistema muy, muy grande. Nuestro sistema educativo en educación básica es comparable a países como Brasil, que también es muy grande. Tiene mucha población, Tiene ¿no? mucha población y ha sido contrastado siempre con países muy pequeños, que pues también es viable, digo, ¿Pequeños de primer mundo o pequeños en general? poblacionalmente, Ah, digo, correcto. por ejemplo como Chile en este Ok, caso, que es otra historia, Chile, que es en otra su sistema historia. educativo. Entonces, una de las preguntas que hacen mucho es compararnos con quién. Sí. La comparación es muy difícil porque dicen que en la comparación se encuentra el diablo, ¿no? Hay que saber con quién compararnos, Ujú. en qué momento y por qué. Entonces, hablar en México en esta perspectiva, con quién nos podemos comparar, es delicado, y en qué aspecto y en qué nivel es delicado. Pero regresando a la pregunta, ¿qué podemos esperar del sistema educativo? ¿Vamos avanzando? ¿No vamos avanzando? Pues entran ahí, podríamos hablar de relatividad. Ajá. En la cuestión de todo depende cómo lo veamos o desde el punto de vista en donde lo veamos. Y tiene que ver con el concepto también de calidad educativa, porque al final de cuentas es como que el concepto con el cual te estás valorando. Mira, déjame decirte, Miguel, que antes del año 2000, el concepto de calidad educativa era diferente. Hablábamos sobre temas que la educación necesitaba ampliar su cobertura, Ajá. llegar a todo el país, que todos en los rincones de este México hubiese una escuela, un maestro, las condiciones para que los alumnos estuvieran tomando clase. Porque más que nada es un derecho. Que fue un objetivo desde la Constitución del 17, yo creo, ¿no? Es un objetivo. Y que no hemos, a 100 años no hemos concluido. Te digo, todavía tenemos grandes zonas o muchas zonas marginadas, ¿no? Sí. Donde no llega, no hay eso que tú dices, una escuela, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no hablemos de idiomas y de calidad. Entonces, y con grandes retos. Antes del 2000 hablábamos de esa parte que se refería a esa parte de calidad. Había otro tema que es muy importante, que es el federalismo educativo, en donde era pasarles y compartirles la responsabilidad de ofrecer este servicio al gobierno, pero dentro del gobierno a lo que eran los gobiernos estatales, o lo que son los gobiernos estatales. Correcto. O gobiernos municipales. De hecho, en el artículo 3º constitucional viene plasmado este derecho que es a la educación. Es uno de los grandes Que se hace en los derechos que 90, tenemos. a fines de los 90, en esta descentralización, ¿no? Sí, empieza. ¿Cuáles eran los motivos reales de esta descentralización? ¿O qué implicaba el tener centralizado la educación aquí en la capital? Un gran esfuerzo, y perdían tiempo porque por lo mismo que el sistema educativo es tan amplio. Ajá. En México, pues no alcanzabas a darle cobertura o la atención necesaria a cada rincón del país. Ok. Por eso el Gran Pacto Federal, entran los gobernadores a ayudar a dar este servicio en la educación básica. Ya cambiaste de... ok, estamos ahí. Bueno, Para que te veas. para que me vean, muchas gracias. Ese eran los grandes temas que hablábamos sobre calidad educativa. Ujú. Entrando ya a los 2000, o más precisamente cuando entra ya la prueba PISA, Ajá. que es una ¿Qué es prueba... la prueba PISA? La prueba PISA es una prueba estandarizada que promueve la OCDE. ¿Qué es OCDE? Es la organización OCDE, es la Organización para el Desarrollo, la Cooperación y el Desarrollo Económico, que lo ¿A quiénes aglutina? compone a los principales países industrializados. ¿De acuerdo? Y nosotros entramos con Carlos Salinas de Desde Gortari, Gortari, efectivamente, en a el principios de los 90, 93, 94. 94. Ujú. Entonces nos pone una marcación diferente cuando entramos ya con las 20 economías más grandes y poderosas e industrializadas del mundo. Ujú.
es ahí donde entra mi tema, el compararte con quién. Claro. Entonces, lógicamente, cuando te empiezas a comparar con las mayores economías del mundo, pues entonces la comparación no era tan clara o tan pareja, digamos. A ver, mira, ese es un tema interesante. A lo mejor no salimos del guión, pero creo que es importante. Como tú bien dices, hasta fines del siglo XX, pues más que nada el Estado lo que quería era pues seguir extendiéndose, que llegaran a las escuelas el mayor número posible. Es decir, que la gente, los niños sobre todo, adolescentes, tuvieran las herramientas, digamos, para poder educarse. A partir de, digamos, de esos mismos años, pero ya sobre todo en este siglo, entramos ya precisamente por pertenecer a la OCDE en un esquema donde hay una serie de indicadores que, como tú dices, probablemente pues no nos gusta, ¿verdad? Luego el tener que compararnos y entrar en ese rollo, pero porque se vuelve competencia hasta cierto punto. Pero en esa perspectiva también lo que veníamos desarrollando, digo, tú sabes que la mayor parte en este país se estudia en escuelas públicas. Entonces, y nuestro sistema de educación pública, como es conocido por todos, pues adolece de muchas situaciones en cuanto a infraestructura, calidad, la calidad de los docentes, actualización, una serie de situaciones ahí que ahorita abordaremos con más detalle. Pero sí, finalmente lo que se requería era, ya una vez, además de la universalidad o territorialidad, digamos, de esta parte, había que mejorar una serie de condiciones y situaciones porque, bueno, en mi caso yo no estudié en escuela pública, digamos todo lo que fue la primaria y la adolescencia, pero sí estoy muy familiarizado porque yo empecé dando clases en la escuela pública, conozco el tema del sindicato, de la educación, etcétera, y bueno, pues tú sabes, toda la vida he estado dedicado a la docencia, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, ¿qué fue lo que significó el hecho de tener que entrar a formar parte de estas, como tú dices, 20 economías, donde a lo mejor nosotros, pues no somos tan industrializados como los otros, o sea, no puedes comparar peras con manzanas, pero es una forma también como de compensar y ponte la pila, porque finalmente si eres una de las economías más importantes, por el número de gente que tienes, por el tipo de recursos, por recursos de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué significado tuvo para México como tal el hecho de entrar a la OCDE en materia educativa? Y en materia educativa y en general creo que fue precisamente ponerle un reto al país para acelerar sus procesos y entrar de lleno al comercio global y entrar de lleno a la competencia global. Entonces la educación no podía quedarse atrás. Y sí, efectivamente hay un tema que tocas que me gusta mucho, cómo medirnos, porque cuando se genera este indicador de PISA, que es una prueba estandarizada que se aplica a los chicos de 15 años, que es más o menos un promedio en donde los chicos están terminando en todo el mundo su educación básica o obligatoria, para saber cómo va desarrollando secundaria, cómo van ¿no? Digamos, secundaria, terminando secundaria, alrededor, cómo van evolucionando cada sistema. ¿Cuál es la desventaja en este sentido? Que son realidades totalmente diferentes. Que es un estándar. Entonces, para no salirme tanto de la pregunta, ahorita regreso a PISA. Ajá. Pero el entrar nosotros a la OCDE significó ponerle retos a México de crecer con mayores pasos y bajo una directriz y sugerencias de este organismo internacional, que por cierto es un mexicano, es el que es el secretario general, que es el doctor Ángel Gurría, y él es muy sensible a los casos que tiene México para su desarrollo. De hecho, desde que tenemos gobiernos con alternancia, la OCDE se ha procurado por llegarle a México, traerle a México ciertas sugerencias de desarrollo, porque cualquier gobernante que llega, cualquier presidente que llega, son directrices, el cual él está dando sugerencias, no hay una imposición directa a la política, sino que son sugerencias. Hay foros, yo he ido, creo que te he invitado, hemos ido a esos foros, en donde se dan esas sugerencias en un modelo macro, cómo todos los elementos, economía, sociedad, Estado, educación, pueden ir funcionando para ir avanzando como un motor bien engranado.
avanzando a desarrollar la economía y generar mayores beneficios en la parte del mercado global o del globalismo. Un paréntesis. Hoy día tenemos una crisis en la parte del global, hay varios críticos, incluso la misma OCDE reconoce que hay temas que están pendientes. Uno de los principales temas pendientes es la desigualdad que ha generado este modelo económico. Pensábamos nosotros, o se pensaba en los 90, que entrar a un modelo de Estado con libre mercado y con un Estado mucho más regulador y mucho más pequeño, y se iban a lograr mejores beneficios en la población. Hoy el desarrollo, digamos que el niño creció, pero no creció con tantas fortalezas con las que estábamos pensando. Entonces, hoy uno de los grandes problemas que se ha detectado es lo que es la desigualdad. Correcto. Desigualdad entre las personas. Y con ese problema está el sistema educativo en general. Todas las políticas tenemos, creo que es un foco principal, que es la desigualdad que se vive en la población. Entonces, ya llegando, y si entramos al sistema educativo nacional, si entramos al sistema refiriéndonos no nada más a la educación pública, sino que también la educación privada, pues sí vemos grandes diferencias entre los chicos, o entre las mismas realidades de los chicos. No es lo mismo el norte que el sur, que Oaxaca, que Colima. Entonces, estas grandes diferencias que se dan es a donde se tiene que enfrentar el docente, la autoridad educativa, los padres de familia, los mismos chicos, para lograr que lo que está puesto en el artículo 3º constitucional se logre. ¿Qué es lo que es está el puesto? derecho a la educación. Correcto. Que todos tenemos. Que hoy tenemos universal, laica, gratuita. Exactamente. Entonces es una obligación por una parte para el gobierno, y por otra parte es una garantía, y es una garantía para la población. En este país, hoy México, después de los 90, logramos la cobertura universal. En el sistema en educación básica se logró la cobertura universal. Ya todos los niños que estaban, por lo menos niños registrados en este país, que el gobierno tenía razón de que existían, estaba una plaza destinada, un lugar destinado en el sistema educativo. En el tiempo que yo pasé por la SEP, también soy testigo de que había incluso programas. Cuando trabajé en la SEP, fue el sexenio anterior, soy testigo de que había también programas en donde a los chicos que no podían, incluso que estaban en los hospitales, hubo un programa que surgió ahí, en donde iba el docente a darles clase a los chicos que estaban en el hospital, que estaban recuperándose. La población migrante o la población indígena también ha habido otros esfuerzos y otro tratamiento para llevarle esa educación a la población migrante o a la población indígena también. O sea, después de este concepto que tomábamos como calidad educativa, viene este nuevo concepto que nos ponen, que es una prueba estandarizada. Sin embargo, te das cuenta, ya hubo muchos esfuerzos en donde México logró tener esta penetración del sistema educativo, hablando de educación. O sea, sí ha funcionado, entonces. Sí ha funcionado. Con todos los bemoles que acabas de comentar tú de la cuestión de la desigualdad, pero finalmente ha sido para bien el hecho de compararte con otros, ¿no? De dónde estamos parados, ¿no? Sí, yo creo que aquí lo que hay que valorar es de que en México esa garantía que pone el 3º constitucional está cubierta. El esfuerzo que hace el gobierno no es menor, pero el reto tampoco es menor. Mira, por ejemplo, para este ciclo escolar que inició, te saqué datos porque me mandaste un chorro de preguntas, pero bueno. Para este ciclo escolar que inicia 2018-2019, son 25.4 millones de alumnos de educación básica, nada más de educación básica. Imagínate el esfuerzo que es tener escuelas, un lugar en la educación, un libro de texto gratuito por cada uno de estos chicos, el tener docentes, las aulas, los lugares en donde se van a recrear, cada uno de las escuelas, el mantenimiento que debe de tener, es un esfuerzo realmente muy fuerte. Comparado con la educación particular en México,
Pues la educación particular en México a nivel básico y en todos los niveles es un esfuerzo de que complementa el sistema educativo, no es un esfuerzo que sea en contra, sino es un esfuerzo que complementa para niños que están en diferentes circunstancias. Lo que, digamos, a lo que quiero poner, o el punto que quiero dejar aquí, es de que México, esa garantía que te ofrece en el tercero constitucional, el Estado, llámese gobierno, lo cubre, a través de la Secretaría, a través de las autoridades educativas estatales, a través de los gobernadores estatales, lo cubre. Eso, aquí en México, quien esté viviendo en México, sea mexicano de nacimiento o naturalizado, pues ya tiene esa garantía, que sus hijos van a poder estar en este sistema educativo. Y también tenemos la parte de la educación particular, que quien guste y tenga la posibilidad también puede acceder a ese tipo de educación. Pero son esfuerzos muy grandes, por eso no podemos perder la perspectiva de que el sistema educativo es muy grande. Un sistema, entre más grande tienes, entre mayor es, más complejo. es más complejo. La complejidad es mucho mayor. Claro. Entonces, no hay que decir, si estamos valorando qué pasa en el sistema educativo, dónde estamos hoy, creo que lo primero es reconocer que es un gran esfuerzo, que tenemos algo muy valioso en casa, que nos representa el poder tener esta garantía del tercero constitucional. Y en la segunda parte es de que sí, después de que entramos ya con las pruebas estandarizadas y entramos a PISA, entonces ya nos exigimos más. Y eso es entonces lo que tenemos nosotros que pensar y verlo en esa dimensión, que les vamos a exigir más a los hijos, más a los chicos de 15 años, bueno, más a los chicos desde que entran en educación básica hasta cuando casi están saliendo o ya salieron, pero es exigirles desde preescolar, primaria y secundaria. Entonces es un devenir que tienes de la educación de estos chicos, porque es un hábito que se les está generando en la escuela. Entonces, valorar esa otra parte es decir, sí, tenemos un muy buen sistema, tenemos un sistema que es complejo, es amplio, se está garantizando, pero hay retos por cubrir. Ahí está entonces tú. Una pregunta que nos hizo a lo largo de estos últimos días un chico de Nesa, de Ciudad de Nezahualcóyotl, Kevin Ramírez, que si son mejor las escuelas públicas o las escuelas privadas. Tiene 14 años el chico. Bueno, yo creo que, como lo dije, yo creo que aquí no es que sea mejor una escuela u otra, sino que es dentro del sistema, si lo vemos como sistema, las escuelas privadas vienen a complementar a la educación, al sistema educativo nacional en educación básica. Las escuelas privadas son alrededor del 10%, si no bien recuerdo, no alcancé a tomar el dato, pero son menos del 9%, o sea, es un porcentaje muy pequeño, menor. ¿Qué es lo que te ofrece la escuela privada y qué es lo que te ofrece la escuela pública? ¿Ambos caminos son viables? Yo creo que una de las diferencias es de que por lo regular en las escuelas privadas tienes una menor matrícula, número de alumnos por docente, y eso se le llama, es una relación de atención que podrías tener allí. No es lo mismo tú que has sido maestro, yo que he sido maestro, no es lo mismo que te metan 50 alumnos, sí, 40 alumnos, 20, ¿no? A tener 20 alumnos, 10, 11, claro, ¿no? Sí, sí. Que es más o menos la atención que les está poniendo el docente. Otro incentivo que han jalado mucho las escuelas particulares, pues son los temas de actividades extracurriculares, como son también club de tareas, en la parte de idiomas, en la parte de actividades deportivas. De talentos. Sí, y que todo esto es muy importante, sí, claro, porque sí, los complementan muchísimo. Entonces, sí creo que depende, que no es que sea mejor un sistema que el otro, sino que simple y sencillamente es que cada alumno, cada persona, pues tiene que ver qué es lo que más le conviene en su realidad que está viviendo. Sí, claro, bajo su principio de realidad, porque aunque uno quisiera tenerlo a lo mejor en la escuela más cara porque es un alto nivel académico, si no puedes pagarla, ¿cómo, no? O sea, sale bajo de tu principio de realidad. Fuera. Y contestándole, permíteme contestarle a este chico, porque es muy importante para mí darle un mensaje a él.
No importa en el sistema educativo en el que tú te encuentres o en el que tú estés cursando, sea público o sea privado. Ambos creo que hemos estado en escuelas públicas y en escuelas privadas. Sin embargo, lo importante de aquí es la dedicación y empeño que tengas como alumno, porque el día de mañana, pues no sabemos las situaciones cómo se vayan a presentar. Pero algo que es seguro es la dedicación y ánimo que tiene la persona por aprender, por formarse como un ciudadano diferente. Entonces, creo que creo que vivimos hoy en un mundo globalizado y con exceso de información y vemos muchas cosas malas en el mundo. Creo que ahora lo de hoy es ser diferente, y creo que ser diferente es encontrar el mérito en este esfuerzo que es la parte educativa. Muy bien. Hay una pregunta que te quiero hacer, revisando ahora la información precisamente para esto. Mexicanos Primero, que tú sabes que es una organización que, dirigida por un empresario que ha estado muy al tanto de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de educación, ha calificado al sistema educativo mexicano como desigual y no incluyente. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que en esta arena pública en donde todo el mundo podemos opinar, parte de ello es este foro, donde nosotros podemos vertir una opinión. Lo mismo hace esta organización de Mexicanos Primero, por dar una opinión y una crítica al sistema educativo. Yo creo que toda crítica es buena, siempre y cuando sea sustentada. ¿Tú piensas que no está sustentada? No conozco esta última información que tú me estás diciendo. Correcto. Pero más bien creo que cuando se abre el debate y cuando el debatir, pues nosotros lo entendemos muy bien, el debatir es no nada más una información, sino que también se contraste las ideas que se tuvo y se llegue a alguna mejor opción de desarrollo. Entonces, cuando abres la cartera, si Mexicanos Primero abren la cartera en esta crítica, creo que es algo muy sano, siempre y cuando el debate se siga fomentando y nos dé una idea y una valoración más objetiva, uniendo todas las voces de qué es, en dónde estamos parados. No solamente quedarnos con una visión mala o pesimista, sino con una visión de estar parados. Como esta última que te dije, ¿no? Es complejo, no estamos satisfechos con lo que llevamos, pero hay que reconocernos también que el esfuerzo no es menor. Entonces, creo que si en este caso de Mexicanos Primero imponen una agenda o están haciendo una observación que todavía nos hace falta, creo que es algo muy sano, pero también hay que reconocer los esfuerzos que se han hecho. Correcto. Ahora, nos pregunta por ahí también a lo largo de la semana Jesús Casasola de Zumpango, Estado de México. Saludos, Jesús, hasta Zumpango. ¿Cuál es la realidad de los chicos mexicanos en temas, por ejemplo, como la lectura, la ciencia, las matemáticas, que no sé si entren finalmente dentro de esta prueba PISA que le llamas, pero hasta donde entiendo por lo que él externaba, digamos que los tres grandes son ciencia, matemáticas y lectura, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestros chavos? Bueno, yo les decía que hay que ver el término de calidad. Si estamos hablando de calidad, pues hay que entender cómo vamos a entender la calidad, porque si vamos a entender la calidad con el esfuerzo que tenemos de que es un sistema que ha logrado cobertura, que ha logrado una profesionalización en los docentes, que ha logrado una cobertura en los libros de textos, bueno, o nos vamos a referir solamente al ponderado que sacan de una comparación con todos los chicos del mundo o los miembros de la OCDE de 15 años, en donde no está llevando a cabo es una prueba general en donde no se está tomando en cuenta la currícula de cada país. Entonces eso nos lleva a un sesgo. Entonces pues, probablemente podríamos estar limitados en nuestra valoración. Yo lo que le podría decir a este chico es de que si lo vemos desde la primera perspectiva, vamos bien, vamos avanzando. Si lo vemos desde la segunda perspectiva, de compararnos solamente con una calificación, vamos muy mal. Entonces, te doy el dato de PISA. En el 2016 me parece que fue la última prueba que se dio.
menos del 1% de los estudiantes mexicanos de 15 años lograron buenos resultados en estos tres tipos de evaluaciones. Lo que es ciencias, lectura y matemáticas. Ahora, tú y yo que somos docentes sabemos que al alumno no se le puede etiquetar de que es un alumno bueno o un alumno malo solamente con una calificación. Lo mismo sucede aquí, tú lo has dicho en otros programas, lo he escuchado. Hay alumnos que pudieran haber sido... Así nos escuchas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Tenemos un escuchante. Ya tienen un par aquí. Podemos tener alumnos que académicamente tal vez no fueron muy dedicados o no fueron muy buenos, eso hay que decirlo, no sacaron una calificación buena, destacada en un barómetro que se hizo para alguna clase, pero sin embargo en la vida real ya fueron buenos exitosos. Entonces, por eso es de que en este caso de PISA sí es un esfuerzo muy grande que se ha llevado, pero creo que no podemos acotarnos en esta cuestión. Lamentablemente lo que pasa, Miguel, con las evaluaciones estandarizadas, que en este mundo no hay estándares, pero lamentablemente lo que tenemos con pruebas estandarizadas es que se genera un top 10. Entonces ese top 10 tú dices, pues las 10 mejores escuelas, las 10 peores escuelas. Y si tú no vas en esa, pues como alumno puedes decir, no, pues la mía está del nabo, ¿no? Pero no es un punto para desanimarte, porque al final de cuentas, así como la escuela, el liceo, lo generan los alumnos y los docentes. Entonces, tú puedes estar en la escuela y hay casos de personas, políticos, empresarios, que han estudiado en escuelas muy alejadas, digamos, del centro o con condiciones difíciles y han logrado cambios. Entonces, mi mensaje aquí sería, ¿cómo estamos ante la prueba PISA? Hay muchos retos, pero como alumnos y como docentes, creo que los vamos avanzando, y el hecho de tener una baja calificación, recordemos, es un país muy grande, pues entonces el 1% pues es relativamente algo considerable. Entonces, yo creo que aquí el reto es ver si queremos nosotros subir esta calificación como país, pues ya la Secretaría de Educación, ahora el licenciado Moctezuma que pues él ya verá alguna estrategia en esta cuestión para poder subir la calificación. Vámonos a una forma crítica para no quedarnos solamente en que el objetivo educativo sea el subir la calificación. ¿Por qué? Porque también me enteré de las cosas buenas, pero pues también de las malas, ¿no? Sí. Había muchas escuelas que nos presumían que mire profesor, maestro, ya subimos nosotros la calificación en PISA. Y también es una realidad de que de alguna manera, en la otra prueba que era a nivel nacional, pero también nos enterábamos que de alguna manera conseguían una guía, unos reactivos, y una semana antes ponían corrupción, digo, era lo menos, pero se dio. Entonces la escuela ponía una semana antes, toda la semana los chicos a repetir, y pues regresamos a la parte enciclopédica de la educación, de la pedagogía. En lugar de que les enseñes a tomar decisiones, que es la lógica que tiene PISA, porque incluso PISA para hacer sus reactivos no está tomando en cuenta la currícula que tiene cada país, es decir, no está tomando en cuenta los contenidos que le dieron a cada país, sino que lo que él entiende lo hace de forma general. Una prueba más adecuada pues sería las que va generando el INE, hoy organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, por eso mi insistencia, quedarnos con una evaluación. Si pensamos que estamos bien o que estamos mal a través de un parámetro que nos da un organismo internacional, podemos pensar muchos peros. Si queremos nosotros tomarlo como punto de referencia y decir, de ahí quiero partir algo mejor, entonces creo que sí, el reto es mayor. De acuerdo. Ahora, la siguiente pregunta, mi estimado Arturo. Yo sé que tú eres admirador del doctor Aurelio Nuño, pero pues ahorita ya no estás, es que puedes hablar plenamente. ¿Qué opinión tienes en general sobre la reforma educativa que le tocó precisamente coordinar al exsecretario de Educación? Bueno, en ese tramo, Miguel, te voy a ser brutalmente sincero. Yo ya
me enfoqué más en darle seguimiento a otro tipo de temas, me fui más a temas un poco más mediáticos, pero por lo que en mi entender o lo poco que pude ver y algunos compañeros, excompañeros, hoy amigos a los cuales pues sigo frecuentando, intercambiamos las opiniones, pues la reforma dejó, fue muy impuesta. Cuando haces un cambio, esto en política y en la vida se aplica. Digo, tú mismo lo sabes, en la vida personal. No. Cuando haces un cambio, pues lo primero que necesitas es consensuarlo, ¿no? Eso es lo que la reforma educativa, digamos, el esfuerzo creo que se quedó corto, y principalmente pues ahí tienen la parte con los maestros, la parte de uno de sus puntos que fue la apertura en la educación básica, que es a donde me quieres llevar, es un punto de la reforma al incorporar el servicio profesional docente. Esto tiene una lógica una lógica desde la perspectiva del docente de educación básica, que son los normalistas. Antes del 2005, pues teníamos, tú sabes bien, este país, y a los que no saben, pues antes no nos mandaban mucho tiempo a educarnos, ¿no? Antes era más bien, vamos, la perspectiva de vida era antes mucho más corta incluso, pero no teníamos un país tan educado. Entonces hubo un tiempo en donde pues necesitábamos llevar esta cobertura, y se necesitaban más docentes. Entonces pasaban de una educación secundaria a una educación normal, y la persona que se metía a una normal salía ya con un título de docente en educación básica, y salía ya prácticamente con una plaza. Pero esto se debe a diversos componentes que pues también teníamos en ese proceso de transformación del país. Y era uno de los grandes acuerdos que también tiene ahí una parte de dirección política que tenía el país, y que se llamaba el corporativismo. Ese era un mecanismo que China tiene, un mecanismo también muy fuerte, en donde el presidente y el partido político tenían el control de todo el sistema burocrático y político del país. ¿Eso que te permite? Tener una sola dirección. Cuando tienes una sola dirección, pues avanzas mucho más rápido, porque es la decisión de una persona. No tienes que discutirlo, ¿no? Claro. Yo sé que tú en tu casa consensas todo lo platicas, entonces las decisiones tal vez sean un poquito más largas, ¿no? Lo mismo sucede conmigo, pero no sucedía en esos tiempos. Entonces, cuando tenemos este desenvolvimiento, pues los profesores siguen esa lógica, que van saliendo de escuelas normales y se van incorporando a las escuelas públicas de educación básica, y van formando más alumnos. En el 2000, no recuerdo la fecha, 2005, un poquito antes, se eleva a educación superior. Los normales, ya dejando de ser normales, o sea, de estar en educación media superior, suben a educación superior para que sean licenciados en educación primaria o secundaria. Entonces, ese cambio de estatus, pues fue un cambio así medio raro para los profesores de educación básica, porque pues los que ya estaban pues decían, bueno, entonces lo que yo ya estudié no sirve, ¿qué es lo que pasa? Y los nuevos que llegaban pues decían, bueno, pues ahora me van a exigir más, ¿qué es lo que pasa? Entonces todo cambio te genera ahí ciertos necesidad de consensuar. Esa parte se logró, y teníamos que, por otra parte, también se fue dando que los profesores en las entidades ya fueran pagados, pero por la entidad, ya no fueran pagados, ya no dependieran tanto del centro. Entonces, con los cambios políticos también que nosotros tuvimos, con alternancia y con cambios en donde pues ya no teníamos un solo papá, sino que teníamos diversos papás, y entonces teníamos que consensuar. También el sistema educativo o la gestión educativa ya se fue generando en descentralizar estos pagos, y entonces entró lo que fue la parte del federalismo educativo. Ya tuvieron más poder de decisión sobre su sistema educativo estatal los gobernadores y secretarios de educación. Ya tuvieron más oportunidad de
de controlar ellos o de administrar el sistema. Ajá. Entonces, los profesores pues ya les pagaban las entidades federativas. Uh-huh. Cuando llega este gobierno, pues lo primero que hace Chaufet fue decir, pues olvídense del pacto educativo, toda la nómina la vamos a controlar nosotros. Uh-huh. Entonces fue una de las primeras agresiones en donde los profesores dijeron, a ver, espérate tantito, ¿cómo está eso? Entonces ya les pagan desde el centro, los gobernadores dejan de tener esa participación, les pagan desde el centro, y la segunda parte es decir, ahora vamos a abrir este sistema que tuvieron ustedes, la carrera que ustedes tuvieron, para abrirlo para que cualquier persona sea profesor de educación básica. Uh-huh. Yo en lo personal les tengo mucho respeto a los profesores de educación básica, por dos cuestiones. La primera es que pues no cualquiera se avienta a dar, tú que fuiste profesor en secundaria, ¿no? Uh-huh. Me parece. Pues no cualquiera se avienta y debes de tener mucha vocación y mucho temple para tratar a los chicos de tantos chamacos de educación básica. Por una parte muy importante, el chico antes de los 15, 13 años, en el caso de las niñas, no se les desarrolla una glándula que se llama pituitaria, Uh-huh. la glándula pituitaria, que esa es la parte que les da el juicio, el valor, qué es bueno, qué no es bueno. Okay. Entonces digamos que son más, el tratamiento para ellos es diferente que si estás educando a una persona adulta. No se diga ya en educación superior, ya la pedagogía es totalmente diferente, Uh-huh. o los incentivos son diferentes que si estás con alguien de educación básica. Y segundo, y eso les representa el que ellos tengan ciertas estrategias y cierta pedagogía para controlar a chicos con esas características. Correcto. Y el segundo componente es pues, por el número de alumnos que hay. Uh-huh. Porque en un salón de clases es la guerra. Sí, claro, más a esa edad. Alrededor de 40, 50 niños que son ingobernables, que no tienen con razón, sino que más bien ellos están en su proceso de formación y están pasando un proceso de crecimiento, un proceso de cambio, un proceso que engloba muchísimas cuestiones que para eso son educados los profesores en educación básica. Uh-huh. De hecho es una especialidad tan fuerte que en Finlandia, pues, bueno, esto tómalo como comentario, yo no lo tengo documentado o no lo he leído, pero más bien lo que recuerdo de ese modelo, porque Finlandia precisamente en la prueba PISA, pues era uno de los grandes modelos, uno de los grandes logros. Uh-huh. Bueno, dentro de estos países empieza, hay varios componentes, y uno de ellos, el primero es el respeto que le tienen al docente. Uh-huh. Para ser docente de educación básica, ya primero tienes que, vamos a suponer que quieres ser docente de matemáticas, primero tienes que aventarte la licenciatura en matemáticas y después tienes que aventarte la licenciatura para dar educación básica. Uh-huh. Por el mismo tratamiento. No es lo mismo conocer las matemáticas. Sí, a tener que transmitir conocimiento y con cierto segmento de población, ¿no? Y entonces el estatus que le dan a un profesor, el reconocimiento que se le da por la población es totalmente diferente. Entonces el incentivo para ser profesor en esos países de primer mundo, nórdicos de primer mundo, pues es mayor al ser un profesor aquí, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasa con los profesores de educación básica aquí? Y tiene mucho que ver con el componente político, porque también como el Estado es el principal empleador de la educación básica, Uh-huh. pues claro que ahí hay un componente de negociación salarial Uh-huh. y hay un componente que es la parte del sindicato. Pero si dejamos la parte mediática y entendemos el fenómeno en sus partes, pues el sindicato es una parte que está generada para defender los derechos de los trabajadores en la educación y que lo ha hecho muy bien en comparación, o sea, ha hecho su chamba. Si veo en tus ojos una pregunta. No, si me no preguntas, he dicho nada, voy a hacer comentarios de... si me preguntas respecto de la maestra. No, todavía no entro con la maestra, no te preocupes. El sindicato ha hecho su chamba. El sindicato ha hecho su chamba y la SEP ha hecho la suya. Pero son varios componentes. Y viene el otro componente, podríamos hablar sobre los padres de familia o sobre cómo es valorado el
el docente con los padres de familia. Ustedes recuerdan que en Facebook hay en internet hay un logo o una caricatura en donde ponen cómo era tratado el docente antes y cómo es tratado el docente hoy. ¿Y ¿Se recuerdan? ¿Cómo es? Primero llegaban y le decían, maestro, dígame en qué está mal mi hijo, ¿no? Regañaban al niño. Y ahora llegan con el niño a regañar al maestro. Entonces, el estatus, la valoración, el reconocimiento social que ha tenido el docente en estos últimos años, pues ha sido de mucho maltrato. Por eso la reforma educativa, creo que le faltó esa parte de consensuar. Si la abren en el servicio docente... Estás tocando un punto importante. Déjame terminar con la idea nada más. Si abren esta parte del servicio profesional docente a que cualquier persona que tenga un título universitario puede dar clases en la educación básica, pues yo diría, le estás tirando por la borda mucho trabajo que pues, los especialistas y académicos en este sentido se procuraron de construir y tener el cuidado adecuado para que los chicos, los futuros ciudadanos que están en la educación básica sean tratados de la manera más pertinente posible. Una pregunta que te quiero comentar ahorita, bueno, que más bien es pregunta, no es pregunta. El actual presidente electo Andrés Manuel López Obrador comentó que fue una reforma laboral, no una reforma educativa. ¿Qué opinión te merece al respecto? Porque a lo mejor coincidiría contigo con esta parte autoritaria donde se metieron más con los maestros en cuanto a temas de nómina, de actualízate, pero no así una reforma educativa que tendría que ir más hacia los contenidos. No sé qué opinas al respecto. Bueno, si lo tomamos de lo que pasaron en los primeros años de este gobierno, sí coincido totalmente que más que una reforma, no hubo una reforma en la currícula en los primeros años, más que una reforma de fondo, fue una reforma de forma. Ajá. En la cuestión de lo que platicamos, el licenciado Chaufet lo que hizo fue, primero, acabar con la parte del federalismo educativo en el sentido de quitarle la potestad a los gobiernos estatales de que ellos pagaran la nómina y controlaran su sistema educativo. Están de acuerdo que pues si tú pagas la nómina, pues tienes cierto manejo ahí que tú puedes tener. Es una realidad, igual que el presupuesto, que paga manda, ¿no? Es una realidad. En el caso, cuando centraliza toda esta parte, pues entonces pues se veía un cambio sobre la parte de los docentes. El segundo movimiento que se hizo fue el que él iba a checar qué docentes habían asistido y qué docentes no, para pagarles o no pagarles. Uh-huh. Cuando tenías una administración en las entidades, en donde pues seguramente las entidades pues ya sabían si había faltado, si no había faltado, si estaba justificado, no sé qué movimientos haya habido, pero pues sí fue algo agresivo. Sí. Y el tercer momento fue en el aspecto, y meter el padrón de docentes, ¿no? De maestros para saber realmente con cuántos maestros cuentas. Uh-huh. Yo creo que esa parte fue buena porque cuando sabes realmente cuál permitió es el limpiar, digamos, eso, ¿no? Permitió limpiar. Y el tercer momento, pues en la parte de meter a concurso, de que cualquier persona sea docente, creo que faltó esa parte de consenso y faltó poner en una perspectiva mayor el papel del docente ante la sociedad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque también como figura social, si nos vamos, ¿te acuerdas de esa parte de movimientos sociales? Uh-huh. Bueno, pues sabemos que en la sociedad, en una comunidad, pues tenemos ahí varias figuras sociales que nos ayudan a gobernar, a la parte de la gobernabilidad, además del presidente municipal o además de el clérigo que está allí, que también la iglesia es otro tema que está desgastado. Además teníamos al maestro, al profesor. Sí, como esa figura moral. Era una figura moral. Ajá. Entonces, si el gobierno les quita credibilidad a esa figura moral, pues también está atacando otro punto, otro bastión con el cual puede lograr la gobernabilidad en el país. La figura del docente, Miguel, en este país está muy desgastada. Está muy desgastada y tú y yo lo hemos vivido a todos los niveles. Porque piensan que el ser docente tal vez eres un profesionista mal pagado, Uh-huh. Eres un profesionista que no tuvo más que la opción para dar docencia y meterte a
a dar clases Claro. porque no encontraste chamba. Chamba. Cuando la realidad, bueno, hay diversas realidades, pero la realidad es de que también hay chambas o hay trabajos docentes que son bien pagados, Ajá. que son muy bien pagados, son muy bien remunerados y pues mal valorados, podría decirse, ¿no? Entonces, es lamentable cuando ves aquí personas que llegan con el docente y le ofrecen dinero o un favor por una calificación. Cuando el docente trae formación y trae convicción de formar al capital humano, al capital humano y a seres humanos, por otra parte, pues es muy lamentable estas posiciones que den. Entonces, creo que le faltó esa parte, esa visión al gobierno para ver esta reforma, y ya en la parte del maestro Nuño, pues ya le quiso dar una forma a la reforma, le quiso dar una forma a la reforma, pero creo que ya estaba muy avanzado el movimiento. Ya no daba tiempo, ¿no? Ya no daba tiempo, ¿no? Muy bien, antes de entrar ya para el cierre, bueno, pues nos manda saludos Albert Sant, Alma Olvera también manda saludos al panel, Daimarcito, muchas felicidades por el primer aniversario, Dos Tipos de Cuidado también nos dice que muchas felicidades, Ricardo Tapia te manda saludos, Gracias. Noé Uribe, saludos, muchas felicidades. Beri H desde Argentina, felicidades por este primer año, esperando que sean muchos años más. Amo mi pelo, San Ángel Peluquería, muchas felicidades, wow, un año al aire, dice. Barra Libre también nos felicita. Rowdy House, felicidades Maggie. Reggae Dominguero, un año se dice fácil, pero es un gran reto, éxito. Cultura Activa también nos manda felicidades. War Boys, Lucía Salcedo, saludos al padrino, o sea a ti. Hola, muchas hola, felicidades por este gran año y los que vienen que sigan llenos de bendiciones y saludos al padrino, dice. Muchas gracias. Transistor Radio, hay un año que en el programa en contraste que conduce, hoy un año en el programa que conduce nuestro compañero Miguel Ángel Magui, muchas felicidades y éxito. Jesús Cortés, la educación debería mejorar, se necesita mayor dedicación de nuestros maestros. ¿Dónde está el futuro de México? En las aulas, responde él. ¿Podrías compartir este mensaje de un estudiante? Ahora toda la culpa es de los docentes, hoy en día, y los padres quieren excusar a los niños con ello. Coincidimos, qué bueno. Muchas gracias por el comentario, muy buen comentario. Y es de un joven, ¿no? Sí, Qué entiendo bueno. que es estudiante. Bueno, Arturo, para ir entrando ya digamos, en la parte final, Ya no te haría 2 o 3 preguntas. Dame un segundo, me motivó mucho el comentario del chico. Ajá. Bueno, ustedes no lo saben, Miguel es formador de muchos cuadros, Sí, muchos hemos sido sus alumnos Pero en tú me aquellos cargaste de años. pequeño, no sé qué quieres. Pero algo muy importante y creo que compartimos es encontrar a chicos como él, Ajá. Jesús. como Jesús, con este perfil de que no se conforme con lo que el profesor o las circunstancias te den, sino exigir más a la misma institución. Créeme que si hay un profesor con vocación y tú le estás exigiendo más información, eso le motiva. A todos nos ha pasado, ¿no? El ir a un aula, no el hecho por una plaza o por cubrir un horario. No, es una vocación profesional totalmente diferente. Uh-huh. Y sí, es un espacio en donde se están formando ustedes y también el docente se lleva a formar. Entonces me motivó mucho este comentario Muy bien, de Jesús. de Jesús. Oye Arturo, bueno, ya esta semana inició lo que son las consultas precisamente para derogar la actual reforma educativa, que ya en términos generales hiciste una valoración a partir de tu opinión y lo que se dice en los medios. Y bueno, pues Esteban Moctezuma, que ya él había sido, pues fue secretario de, ya no me acuerdo si fue secretario de, bueno, fue subsecretario, pero no me acuerdo si secretario de Educación, no, ¿verdad? No, porque de él renunció, renunció. bueno, de Gobernación sí, de Desarrollo Social. Bueno, hacia donde te quiero orientar es que sigue en términos, es decir, se va a derogar, va a haber efectivamente esta serie de foros, consultas, lo que el presidente electo ha promovido, Esteban ya está llevando a cabo, pero ¿cuáles son los retos de esta nueva reforma educativa? Y sobre todo a partir de algo que, como tú dices, pareciera que fue muy autoritario, no consideró una serie de cosas
que finalmente es importante, porque la educación pues sigue siendo la herramienta de lo que bien decía Jesús, pues no del futuro, porque pues esto es de aquí y ahora. De aquí y ahora, y qué bueno que lo manejas en esa parte, y el aquí y ahora, porque pues venimos de una generación que todo es para mañana, ¿no? Y ya nos cansamos de que todo sea para mañana, y como decía algún candidato ahí, hoy, ¿no? Lo importante es hoy, y también darles una perspectiva a los chicos de hoy, qué es lo que pueden hacer. Yo creo que, bueno, conociendo un poquito más el esquema del licenciado Moctezuma, yo creo que vamos a tener una gestión más de buscar ese consenso que no se tuvo, más de incluir al profesor, a los docentes de educación básica, correcto, porque es una figura estratégica en este desarrollo. Al final de cuentas, ellos son los que están dando la pedagogía en clase. Ellos son los que deciden, ellos son los que ven el desarrollo de cada chico, de cada niño, de cada adolescente. Y son los que les pueden dar un consejo de aliento, o son los que pueden echarlos a perder. Entonces, creo que con el licenciado Moctezuma se va a abrir un momento de mucho más consensos. El sello de este nuevo gobierno, o al menos lo que se deja ver con el presidente electo, es de que va a haber mucho trabajo político y también mucho trabajo técnico. Dentro del trabajo técnico, hablándolo dentro de la burocracia, yo que lo conocí, hay muchos y muy buenos cuadros dentro de la educación, de la Secretaría de Educación. Realmente es una secretaría muy elitista en la cuestión del debate y de las propuestas que se genere. No es cerrada, pero sí se va a la máxima optimización de los recursos. Y ahí, me consta, digo, afortunadamente tengo muchos buenos amigos que ahí se hizo, que ahí hice, y sí hay un cuerpo profesional muy rico, y creo que con esta nueva dirección, creo que va a ser esa etapa, Miguel. Bueno. Yo creo que la etapa va a ser en un consenso de país. Vamos a ver qué es lo que se genera, o lo que dicen que es la cuarta revolución, cuarta transformación. Todavía creo que hace falta que se... Es el proceso que vamos a entrar, ¿no? Siempre llegamos los primeros 100 días, o al menos es lo que se había manejado, para que se haga un programa, para que se haga un plan general, un programa de gobierno general. Probablemente seguiremos con los programas sectoriales y las acciones de cada componente de cada programa que tenemos. Pero sí recuperar ese divorcio que se tenía con el magisterio, creo que es la piedra fundamental. Y bueno, pues no puedo dejar de cerrar con una pregunta en términos de justo el día que el presidente electo le fue entregada su constancia de mayoría, fue liberada la ex líder nacional del CENTE, y yo sé que tú eres su fan. Sí, de todos mis profesores, de todos mis profesores. Oye, sí me gustaría conocer tu opinión. ¿Qué tanto va a afectar, o qué significa el regreso de la maestra? Digo, fue muy significativo también en términos de este lenguaje político, el dar una conferencia de prensa el día que regresan los chicos a la escuela. Y bueno, ¿y qué tanto va a afectar este regreso de este personaje pues a la futura reforma educativa, sabiendo de antemano que ella es muy amiga de Esteban Moctezuma? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que en la parte mediática vemos a una Elvester Gordillo renovada, y creo que... ¿Por qué lo dices? Porque, mira, la experiencia que pasó... Mira, vamos a partir de algo. Realmente sí fue... ¿Ya se acabó? No, no. Si tú no te preocupes. ¿Seguros? Queremos saber por qué está renovada, nada más. Tú lo estabas diciendo. Bueno, es que en los medios se veía un desgaste... si hablamos desde un espectador externo, pues se veía ya un desgaste de la figura moral que tienen el sindicato. Esa figura moral la trató de renovar con sus presidentes. Hubo una renovación dentro del sindicato de un secretario general, y siempre el sindicato hay que entender que son fuerzas que hacen su papel. Un sindicato, como dijimos, su chamba es defender los derechos de los trabajadores, ¿no? Los sindicalizados. Cuando tienes un gobierno que funciona a la par con el sindicato, tienes buenos resultados. Ahí tenemos el sexenio de Calderón, y
y con Fox iniciaron con pactos políticos. Y dentro de estos pactos políticos estaban reformas a la educación. Y dentro de esas reformas a la educación también se logró evaluar a los maestros. Y se inició con el doctor Tuirán. Sí fue, creo, el doctor Tuirán el que inició con la educación media superior. Entonces, la evaluación no estaban en contra. El punto era la forma. Cuando entra este nuevo gobierno, pues la expectativa era que probablemente seguiría el consenso. Pero ya vimos que la realidad no fue así. Ella entró en un punto de ser encarcelada política porque realmente no se le comprobó nada. Entonces, tú dices, casualmente, las fuerzas políticas cambian y esa es parte de la alternancia que está diseñada en nuestro país. Esa es la parte de la república en la que estamos con estos cambios. Las fuerzas políticas cambian y yo creo que se vislumbra un nuevo pacto bueno entre el magisterio y el gobierno. Creo que en otros sexenios hemos visto que ha dado resultados. Creo que en esperaríamos cosas. Esperemos que se logre esa buena articulación entre. Muy bien. Arturo, pues se nos terminó el tiempo. Quiero agradecerte. Quedan muchas preguntas en el tintero. Sí. Ojalá y más adelante pues vamos a tener la oportunidad de tenerte como invitado, ya sea en este tema o en alguno de los muchos superior, que tú dominas. Entonces, y bueno, pues gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, mi estimada audiencia, gracias también por seguirnos, gracias por darnos la oportunidad de haber estado durante un año. Esperamos que mientras el tiempo nos lo permita y las condiciones, pues estaremos haciendo aquí este esfuerzo como un espacio de discusión, de enriquecer diversos temas que están ahí, pero que son importantes para la sociedad. No dejo de invitarlos para el próximo martes 4 de septiembre, el siguiente programa, que se va a llamar Los secretos de la beneficencia pública. Vamos a tener a un empresario, Ezequiel Pineda, que se dedica precisamente a hacer este tipo de labores, y bueno, pues va a ser algo interesante y que finalmente tampoco creo que como sociedad estamos muy metidos en esa dinámica, como que queda ahí a espacios reducidos y a ver qué sale de ese tema. Muchísimas gracias, Arturo. Muchas gracias y felicidades. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, hasta luego.